servers at the CIA or the Pentagon. I'm coming with you. We can't talk. What do you want to know? I don't want any more regrets. Whatever it takes, count me in. Raccoon City was where it all began for me. Buenas. No quiero demorarme para hablar sobre Resident Evil Requiem, y aprovechando que es domingo, Día del Señor, y que en este caso también quiero dar las gracias a los amigos de Playon por darme acceso a este videojuego un par de días antes de su lanzamiento, vamos a hablar de este. Algunos de hecho me preguntan cómo es posible que ya no me lo haya terminado si con otros videojuegos que son un poco más largos que este apenas pasan unos días y ya me lo tengo prácticamente completado, incluso al 100%. Porque lo estoy disfrutando mucho y quiero que dure. Al igual que en su momento me sucedió con Alan Wake 2, al igual que en su momento me sucedió con Resident Evil Village, son videojuegos que necesito que duren, necesito que tengan tiempo, sobre todo porque este especialmente me está pareciendo una absoluta maravilla en prácticamente todos y cada uno de los puntos que pueda analizar. Alguno muy concreto podemos discutirlo, pero para mí está siendo sobresaliente. Está siendo como un buen polvo. Perdonadme la expresión, pero básicamente es que es algo que quiero que me dure todo el tiempo que sea posible. En una primera pasada hacerme prácticamente el 100% de los coleccionables, lo estoy intentando desde luego, y así pues gozarme la obra que nos han traído. Ya desde sus primeros minutos nos deja toda una declaración de intenciones, mostrándonos básicamente lo que nos vamos a encontrar a nivel de experiencia. Por una parte nos presentan a Grace. Con ella pues entramos poco a poco en la historia, vamos viendo que es un ambiente un tanto más sombrío, donde te sientes absolutamente solo y que en este caso pues te metes en ambientes oscuros donde no ves prácticamente nada, donde tienes que estar atento al entorno para ver objetos que te vas encontrando, también incluso para ver el desarrollo de la historia que está aconteciendo. Es como todo mucho más pausado, es como la experiencia que se tiene en Resident Evil 7, en Resident Evil Village, un poco más experiencia del tipo tradicional, vamos a hablar así en ámbito general. Y la verdad, visualmente no tiene sentido la puesta en escena, a nivel positivo quiero decir, cómo nos presentan esa primera parte. Pero es que luego el cambio de perspectiva viene por todo lo alto, porque a partir de ahí tenemos a Leon Kennedy. Nos presentan a este mítico personaje de la franquicia, con el que también jugamos, y en este caso pues todo cambia mucho, donde con Grace tenemos esa pausa, esa intriga, aquí lo que tenemos es acción pura y dura. Una acción que a algunos le recordará a Resident Evil 4, otros incluso a Resident Evil 6, quizá no es tan extravagante como ese videojuego en determinados momentos, porque también se siente bastante sombrío y también se siente como con una sensación de inmersión mucho más grande. Con este no solamente son los tiroteos, sino digamos la interacción de entorno, como recoger elementos del suelo para poder lanzárselo a los enemigos, un poco pues un montón de situaciones apareciendo en cada momento y obviamente pues muchas más posibilidades. Sientes tensión en el combate, pero la verdad que eso luego no es tanto problema. Con Leon Kennedy te sientes bastante roto, es como un cambio de perspectiva de juego, del cual por cierto algunos dudaban, incluido yo. Principalmente porque esta franquicia y generalmente los juegos estilo survival horror suelen ser títulos que te van escalando un poco ese recorrido. Es decir, más allá de la escena inicial que suelen tener estos videojuegos, que empiezan siempre con mucho ruido, mucho jaleo, muchos muertos vivientes por aquí y por allá, luego llega un punto en el que realmente empieza el videojuego, en el que ya pues te encuentras que tienes 4 balas, si es que tienes una pistola, porque vamos, algunos como este, empiezas teniendo una botella de cristal, ya me dirás tú qué haces con eso, y luego a partir de ahí ya poco a poco vas encontrando una hierba, balas, una arma, lo que corresponda en cada caso, vas escalando poquito a poco hasta que ya, conforme llegas a la mitad finales del videojuego, te encuentras que incluso te falta espacio para llevar tantas armas y tantos recursos que acabas teniendo. Pero eso, como digo, en la saga generalmente suele ir poco a poco, suele ir despacio hasta que llegas a ese punto. Aquí lo que hace el videojuego es, de una manera muy inteligente, desahogar al jugador. ¿Cómo? Pues al principio te alterna las dos experiencias, tienes un tramo corto con Grace, otro con Leon Kennedy, vuelves con Grace, vuelves con Leon, hasta que finalmente ya te quedas un largo tramo, un muy largo tramo, solamente con ella. Tienes esa
perspectiva de juego clásico de supervivencia. Tienes esa perspectiva de escenario completamente cerrado, muchas puertas que no puedes desbloquear, solamente tienes un camino por el que ir y obviamente pues ese camino no está lleno de amigos. Es un camino con el que lo vas a pasar bastante mal, con mucho elemento de sigilo, mucho elemento de pocos recursos por el camino, y entonces es ahí donde el videojuego, cuando ya llevas un largo tramo de pasarlo mal, cuando ya estás saturado de tener que estar oculto en las sombras de prácticamente toda criatura viviente, aparece Leon Kennedy. Y aparece utilizando pues algo que a veces se utiliza en el videojuego, la fórmula del desahogo, la fórmula en la cual te olvidas prácticamente de toda esa importancia que tiene cualquier recurso que te encuentres y simplemente te pones a disparar, golpeas con esa hacha, haces incluso hasta bloqueos con ella, puedes, vamos, al principio del videojuego prácticamente te ponen a bloquear a un tipo con una motosierra utilizando un hacha pequeña y luego pues la puedes afilar de manera infinita y a partir de ahí pues no paras de obtener recursos. Con Leon Kennedy prácticamente todas las secciones que te ofrecen es un sinsentido de recursos. Realmente hay momentos en los que te persigue un bicho gigante, luego tienes espacios completamente cerrados y oscuros, pero siempre tienes la sensación de que puedes defenderte. Es como algo muy opuesto, muy radical, y lo que hace es que el jugador entre en un pequeño tramo de calma. Una calma activa, por supuesto, porque el videojuego no te permite prácticamente descanso. Cuando juegas con Leon Kennedy es todo acción prácticamente, no hay desarrollo de puzzles, no hay otras exigencias que ahora vamos a comentar en detalle. Es simplemente un momento donde no tienes que pensar. Avanza, dispara, golpea, busca todo lo que tengas que buscar y listo. En ese aspecto pues cabe decir que el planteamiento me ha gustado mucho, porque sabe el videojuego estructurarte cuando necesitas un desahogo, cuando estás absolutamente agobiado y puedes llegar a incluso dejar el videojuego de lo mal que se puede llegar a pasar con tan poco recurso. Cierto es que no abusa. El videojuego realmente cuando te pone implementado a Leon Kennedy en la historia, lo hace al principio en pequeños tramos, lo hace en tramos muy cortitos para que el videojuego no dejes de tomártelo en serio, para que vuelvas a estar alerta, para que digas, oye, esto se acaba aquí, tengo que volver a la experiencia clásica. Y conforme avanzas, conforme pasas la mitad del juego, Leon Kennedy cobra todo el protagonismo y ahí sí, ya vuelves a esa experiencia más grande. Pero es que a todo esto, si os apetece, le podéis dar un pequeño plus, un pequeño atractivo adicional. Os invito a que lo juguéis en modo dificultad clásica. Es una dificultad normal, es la dificultad estándar que te ofrece el propio videojuego. También tenéis la dificultad casual para quien no quiera calentarse la cabeza. Pero en esta modalidad tienes una sensación de inmersión mucho más grande, porque es una modalidad que aunque a nivel de dificultad no crece respecto a la anterior, sí que necesitas cintas de tinta, necesitas una serie de cintas que puedes crear tú o encontrarte por el camino para los guardados manuales. Sin esas cintas no tienes nada. Los guardados automáticos, particularmente con Grace, que es con quien sí utiliza las cintas, con Leon Kennedy hay guardados automáticos bastante frecuentes, pero con ella necesitas de ese elemento, necesitas de encontrar esos recursos para poder guardar tu partida. ¿Qué es lo que consigues utilizando eso aparte de pasarlo mal? Que la sensación de inmersión sea más grande porque realmente es una gestión de recursos extra y además de todo eso también estás más pendiente de absolutamente todo. Disfrutas más de ese entorno del videojuego porque estás más atento a todo lo que sucede y a las mecánicas que tienes que utilizar. En el momento en el que tú tienes guardados limitados, en el momento en el que tú dependes de una cinta, tienes que pensar cuándo la vas a utilizar, tienes que pensar que cada recorrido puede ser el último y que a partir de ahí, cuando hagas un tramo bastante largo, digas, aquí voy a guardar. Además que el videojuego está muy bien estructurado en ese sentido, porque yo he tenido siempre la sensación de que el videojuego te dice cuándo viene bien que guardes utilizando una cinta. ¿Cómo hace eso? Pues cada vez que pasas una sección bastante larga de sigilo, etcétera, etcétera, de repente te encuentras con una cinta o con alguna cajita para poder utilizarla. Así que el videojuego te manda el mensaje de aquí, es un buen momento. Aquí tienes el recurso que estabas buscando. Yo de hecho suelo recomendar, si vais a utilizar esta modalidad, que al principio
tengáis siempre dos, que guardéis hasta 2 cintas habitualmente, que cuando veis que tenéis una, no guardéis de ninguna de las maneras, nunca os quedéis a 0, jamás, para tener siempre ese recurso adicional. Y os digo que el videojuego realmente no es tan difícil, pero sí es verdad que con este elemento creo que se gana muchísimo más. Creo que el videojuego para mí tiene un punto más jugándolo en esta modalidad. En las modalidades anteriores obviamente la experiencia va a seguir siendo buena, va a seguir siendo excelente, pero la cuestión es que con el modo dificultad clásico el videojuego creo que gana un plus de inmersión muchísimo más grande. Y es ahí en la parte de la inmersión donde entra todo lo que vamos a comentar ahora, el diseño. El diseño que tiene este videojuego en todos los sentidos es, vamos, es de una escala sobresaliente. Y cuando hablo de diseño no me refiero simplemente al apartado visual, que es una cosa de otro mundo, sino que también me refiero al diseño sonoro, y no necesariamente a la banda sonora, sino cómo está trabajado ese punto. Porque sí, en la parte visual todos estaremos de acuerdo en que Resident Evil Requiem es de lo más impresionante que se ha visto en esta generación. Bien es cierto que es un juego de mundo lineal, aquí puedes aprovechar mucho más los recursos del motor gráfico que utiliza Capcom, pero aún así no deja de sorprenderte. El videojuego te invita a que prácticamente en cualquier estancia en la que entres saques una captura. Está todo cuidado de una manera muy espectacular y también con mucha narrativa ambiental, donde no es que esté sucediendo absolutamente nada, pero por lo que ves en el entorno te haces más o menos una idea de lo que ha podido pasar ahí, con ambientes grotescos, a la par que elegantes, con esa, digamos, zona de contención que tienes en un momento dado, en fin, son momentos y escenarios muy cuidados. Pero en lo que me refiero al apartado sonoro sobre todo, es que el videojuego sabe muy bien cómo jugar con el usuario. El videojuego a veces juega contigo, poniéndote pues esos momentos de silencio total y absoluto, donde el videojuego en cierto modo, mediante el silencio te pone la alerta, porque dices, aquí está todo demasiado tranquilo, y es cuando más nervioso estás. Más incluso que cuando te encuentras a ese zombie o cuando te encuentras a ese muerto viviente, porque ahí por lo menos ya lo estás viendo. Pero el problema es cuando el videojuego te tiene en una situación de escenario oscuro y no ves absolutamente nada a tu alrededor. Sientes que en cualquier momento algo puede aparecer de la oscuridad, sorprenderte, y el problema es que no sabes ni por dónde irte. Igualmente el videojuego en ese aspecto está estructurado para que realmente siempre sepas hacia dónde ir, pero los nervios no te lo quita nadie. Así como también de una manera muy inteligente se utilizan los ecos. Cuando tú estás en una estancia con mucho eco, el videojuego te dice, aquí no hay nadie, estás solo. Esto parece una tontería, pero es que en realidad es una inteligencia de diseño sobresaliente. Me refiero, es algo que también sucedía en otros videojuegos como por ejemplo The Last of Us. En ese videojuego, en determinadas situaciones, ves que todo el sonido ambiente se apaga, que todo está en silencio, que a lo mejor escuchas una tubería goteando, cosas por el estilo. No tienes siquiera que escuchar un enemigo cerca, es que realmente estás nervioso porque pierdes el control del entorno. El entorno no respira tranquilidad, respira tensión. Pero cuando llegas a algunas estancias en las que se oye mucho eco, el videojuego realmente lo que te está diciendo es, si hay mucho eco es que tienes una gran zona donde moverte y que no hay nadie en esa zona, porque si no el sonido sería mucho más apagado. Pero eso te lo meten en el subconsciente, es, como digo, de una inteligencia sobresaliente, al igual que cuando llegas a determinadas instancias y de repente, pues yo qué sé, suenan unos pájaros o suena una música tranquila. Ahí es cuando el videojuego te dice, relájate, estás a salvo. Así el juego va jugando con tus emociones, pero en cuanto a lo que se refiere a la inteligencia de diseño, también voy a la estructura de cómo vas encontrando los recursos, porque este videojuego, conforme más avanzas, sobre todo cuando pasas ya a la casi segunda mitad del videojuego, te encuentras con que los recursos obviamente son más abundantes, pero en ese primer tramo el videojuego lo que te hace es que cuando tú llegas a una sección donde el juego es plenamente consciente de que te habrás tenido que enfrentar a muchos enemigos o has podido tener un enfrentamiento especialmente denso donde has perdido vida, en la siguiente estancia te encuentras recursos. Te encuentras con balas, te encuentras con alguna hierba curativa, cualquier cosa por el estilo, pero de manera limitada. Es decir, el juego no se excede en volver a reponer todo lo que tenías antes. Te lo repone pero muy poquito, lo justo y necesario para que digas, vale, tengo algo, pero para que sigas en tensión. Eso es, como digo, una inteligencia de diseño increíble y es lo que más
me fascina de este videojuego, lo bien estructurado que está para que en cada momento sea plenamente consciente de por lo que has podido pasar, porque eso no se genera automáticamente, los recursos están ahí y si los aprovechas mal, estás perdido. Pero realmente el videojuego está estructurado para que de ciertas formas tengas siempre recursos, siempre estés bien preparado, o al menos lo justo y necesario. Lo dicho, es que es una cosa que me ha fascinado de este videojuego. Es una cosa que no se suele leer esa parte de los análisis, se suele leer sobre gráficos, se suele leer sobre la historia, obviamente el desarrollo, que es una parte muy importante, con lo cual ahora vamos a finalizar, pero hay que saber muy bien diseñar un videojuego de esta manera, para que tenga una estructura que digas es una estructura justa, es una estructura que está hecha para que en todo momento el videojuego te lleve a una experiencia muy determinada. Y el ritmo de juego a mí en lo personal me parece sobresaliente y excelente. En ese sentido es lo que he comentado antes, la alternancia de personajes creo que es un punto muy a favor de este videojuego. Creo que si este título hubiera jugado toda la primera mitad sin ningún escalonamiento, solamente con Grace pasando esa tensión, igual pues no me estaría fascinando tanto como me está fascinando ahora mismo. Seguramente me parecería un videojuego increíble, pero creo que esa manera de escalar ha sido también una decisión de diseño muy inteligente. Ya cuando pasas a la segunda parte del juego, al menos la sensación que estoy teniendo es que notas que ya estás mucho más fuerte, porque cambias completamente la perspectiva y cambias también a tener más tiempo a Leon Kennedy, en este caso, a tener más tiempo pues a ese personaje con el que te sientes fuerte. Pero ni así el videojuego se vuelve a encargar de que realmente no te sientas tan fuerte y que incluso teniendo muchos recursos sientas que necesitas más. Pero bueno, eso como digo ya sería entrar en spoilers. Y no quiero hacerlo, principalmente porque también he visto que en este videojuego algunos análisis han criticado el uso excesivo de la nostalgia. A ver, excesivo para mí no es. Porque además el momento nostalgia tarda bastante en llegar. El momento nostalgia grande. Realmente si has jugado a Resident Evil puedes notar la nostalgia en muchas cosas, simplemente por una estructura de diseño que acabo de comentar. Pero yo creo que la nostalgia bien utilizada no es mala. En este videojuego, de hecho, el impacto nostálgico es muy fuerte. Si tú has jugado esta saga desde los años 90, cuando llegas a, abro comillas, el segundo acto del videojuego, se te va a caer una lágrima. Porque además el diseño y cómo te lo plantean es... En fin, de verdad que os invito a que lo juguéis. Estas son mis sensaciones, un videojuego que me está pareciendo magistral, de lo más alto de la franquicia, os lo digo así, y próximamente en directo lo comentaremos y analizaremos más en detalle. Que lo disfrutéis mucho, de verdad. Un saludo.